Bendiciones. Un día más les saluda el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Vamos a ver la tercera parte de motivos de ayunos diferentes. Vamos a verlo hoy en el Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 14, vamos a leer a partir del versículo número 19. Vamos a ver hoy otro tipo de ayuno diferente al que veíamos con Esdras y con el rey Josafat. Hechos capítulo 14, verso 19. Dice la palabra lo siguiente: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hemos visto aquí otro tipo de ayuno. Es un ayuno más, más necesario conforme a nuestro andar y nuestro caminar diario. Hemos leído como unos judíos celosos, fariseos, celosos de la ley de Moisés, unos judíos de Antioquía y de Iconio, convencen, manipulan a la multitud allá en Listra para que apedreen a Pablo y lo echen fuera de la ciudad, porque eran palabras que a ellos no les interesaba que se hablaran. Pensando que están muertos, ya lo dejan. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Vemos aquí la mano poderosa de Dios, como lo que es de Dios permanecerá para siempre. Lo que es de Dios, nada ni nadie podrá acabar con él. Lo que es de Dios, nada ni nadie podrá hacerte daño. Lo que es de Dios, nada ni nadie podrá cambiar sus planes, porque Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. Y vemos como al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Tienes que hacerte la idea de cuál sería el cuerpo del apóstol Pablo para seguir en la obra de Dios, siendo el día anterior apedreado, de manera que creían que habían muerto. Creían que habían muerto y por eso ya lo dejaron. Afortunadamente, el Espíritu Santo no permitió que lo mataran, sino ellos creían que ya había muerto y ya era suficiente. Pero ve cómo con Bernabé y con Derbe salen al día siguiente y siguen anunciando el evangelio en aquella ciudad y siguen haciendo muchos discípulos. Vemos como la mano del Espíritu Santo está ahí, porque donde hay persecución, donde hay tribulación, donde hay acoso, donde hay cárcel, donde hay violencia, se mueve la mano de Dios. Donde hay necesidad, se mueve la mano de Dios. Donde hay una llenura del Espíritu Santo, se mueve la mano de Dios. Donde hay una potestad increíble del enemigo manipulando y manejando a las personas, vemos como
como hay una presencia total del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 14, verso 21 de Hechos, que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, ciudades importantes de Asia Menor, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, y esto es muy importante, esto es muy, muy importante, porque tienes que saber, tienes que entender, tienes que comprender, si eres un cristiano o una cristiana, un simpatizante ya un poco maduro en Dios, la frase que vamos a leer a continuación: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque esto es como una prueba, una maratón, una prueba atlética, en la que ustedes ven que la prueba pasa en segundos, pero vemos como hay estas barreras, estos saltos que le llaman que los atletas tienen que ir saltando, tienen que coordinar la velocidad a la que van con el salto, la velocidad con el salto, y el que más rápido lo haga es el que ha ganado. El que mejor día tenga, ese es el que va a ganar. Porque los demás se entrenan, los demás también lo hacen, pero por una razón o por otra puede ser que tengan un accidente o un mal día o lo que sea. Pero dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y una mejor manera, una gran manera de sobrellevar las tribulaciones es mediante la oración y el ayuno. Mediante la oración y el ayuno. Lo vemos en el verso 23. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor. Ya oraron por ellos, ya ayunaron por ellos, lo pusieron delante de la presencia del Altísimo, lo pusieron delante de la presencia de Dios y se lo dijeron: mira, aquí están. Ahora van a empezar un tiempo de tribulación, van a empezar un tiempo donde van a ser evangelistas, donde van a ser apóstoles. Algunos otros predicarán, algunos otros harán sanidades, y va a ser necesario que ayunen, va a ser necesario que oren. Y Pablo les estaba enseñando que era importantísimo orar y ayunar para romper los pensamientos y los planes de los enemigos, de las huestes que se oponen a la predicación de la palabra. El apóstol Pablo era un hombre que pedía oración, era un hombre que quería que los demás consiervos, los demás cristianos, orasen por él porque lo necesitaba. Era un hombre que estaba en primera línea de fuego, era un hombre que abría iglesias, que visitaba iglesias, que lo encarcelaban, pero que también tenía un bagaje muy importante, un equipaje muy importante tras de él, en persecuciones, en peleas, en apedreamientos, en naufragios, en frío, en hambre, en muchas pruebas que Dios le había puesto, pero que era necesario, porque a través de sus escritos, a través de sus enseñanzas, hoy en día la iglesia aprende, la iglesia crece, la iglesia comprende y sabe que aquello que estos personajes bíblicos pasaron hace aproximadamente casi 2000 años, la misma técnica, la misma forma, porque Dios no ha cambiado, porque Dios es el mismo, nos dice en la palabra, la misma forma, la misma manera, no hay que cambiar nada. ¿Cuál es? Oración y ayuno. Ante las dificultades, oración y ayuno. Ante las tribulaciones, oración y ayuno. Ante las pruebas, oración y ayuno. Ante cuando se levantan los enemigos de Jesucristo, oración y ayuno. Ante todo aquello que va en contra del crecimiento de la iglesia. Cuando es zarandeada la iglesia, oración y ayuno. Cuando es zarandeado el ministerio, no cabe otra, oración y ayuno. Cuando la familia está en dificultades, porque vemos que hay problemas, enfriamientos, discusiones,
cambios de impresiones, cambios de parecer. Oración y ayuno. No hay otra forma, no hay otra manera, porque el Señor abrirá el entendimiento. El Señor hablará ante el problema. El Señor confirmará. El Señor irá adelante. Él no va a callar, porque Él tiene un propósito. Él tiene un control sobre todo. Y por eso, igual que el maestro ayunó por 40 días para prepararse para aquello que le había de venir, es una enseñanza para todos nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te espero mañana. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Pastor Armando Ruiz Garrido, en www.radiotierraprometida.org o en tu teléfono móvil con la aplicación TuneIn Radio indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.